Era una noche muy brillante afuera mientras la luna iluminaba todo a su alrededor. Un hombre estaba mirando las críticas de personas sobre su hospital recién abierto. Estaba completamente destrozado porque las críticas eran simplemente repugnantes. La gente pensaba que en su hospital estaban infectados con el virus corona. Por esta razón, estaba endeudado y en un estado moral terrible. Debido a la ira por todo esto, el hombre, con todas sus fuerzas, comenzó a gritar que no era justo, porque él no tenía la culpa de que las personas estuvieran enfermas con el virus corona. De repente, el hombre tropezó y, un momento después, fue desviado hacia atrás, debido a lo cual, a gran velocidad, comenzó a caer del puente. Sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el héroe se encontró en el agua, incapaz de hacer nada. En ese mismo momento, no podía imaginar que caería en otro mundo, donde renacería como el heredero de Lloyd y se convertiría en un sanador divino. Momentos después, recibió una notificación del sistema que le decía que, por puntos, el héroe podía desbloquear diferentes habilidades o invocar diferentes criaturas. El chico empezó a abrir los ojos y vio la imagen de un hombre desconocido frente a él. Supuso que el extraño hombre lo había sacado del río. El chico instantáneamente saltó de la cama, pensando que era demasiado pronto para morir y que necesitaba seguir adelante. Con mano temblorosa, agarró una manta, pensando que era mejor vivir con deudas que morir. El príncipe dijo que tendría más cuidado la próxima vez. De repente, el héroe se dio cuenta de que no estaba en el hospital. Miró la mesa y, sobre ella, había joyas de oro que valían mucho dinero. De repente, el hombre empezó a llorar y se alegró de que su príncipe estuviera vivo. El protagonista no entendía lo que estaba pasando y tímidamente dijo hola al hombre, mientras le preguntaba quién era. El hombre no entendía cómo el príncipe no podía reconocerlo. Entonces, con lágrimas en los ojos, dijo que, aunque el príncipe no lo recordara, seguiría sirviéndole. El protagonista no entendía lo que estaba pasando, entonces pidió agua. El doctor le presentó una jarra de agua increíblemente cara. El chico se sorprendió de que la jarra tuviera diamantes y oro reales, pero aún así comenzó a beber. De repente, el protagonista volvió su atención al espejo, en el que vio a un completo extraño reflejado. Esto inmediatamente lo llevó a un estado de shock, por lo que derramó el agua. Mientras el doctor limpiaba al príncipe, este pensó en el hecho de que definitivamente ese no era su rostro en el reflejo. De repente, se quedó entumecido en el acto. Recordó a quién pertenecía ese rostro, Rachel Audrea Magento. Era un personaje de una novela que el hombre había leído en el pasado y ahora se había convertido en un personaje de esa historia. El príncipe se volvió hacia su sanador e inmediatamente le preguntó qué quería escuchar. El príncipe protagonista preguntó si el hombre podía golpearlo en la cara y el sanador no podía creer lo que acababa de escuchar. Rachel no esperaba la ayuda del hombre, así que, con todas sus fuerzas, movió su mano en dirección a su rostro y lo abofeteó. El chico dejó de moverse por un rato, luego se retorció por el dolor causado por el golpe. Se cubrió la cara con las manos y, después, en su rostro apareció asombro al darse cuenta de que había renacido en la novela. Se había convertido en un príncipe heredero llamado Rachel. Ahora, la increíble cantidad de deudas que lo atormentaban antes no tenía ningún significado, porque era un príncipe en otro mundo. El protagonista estaba muy contento porque ahora era rico y podía vivir una vida de prosperidad. De repente, sintió dolor y, un momento después, su cuerpo comenzó a caer hacia atrás. Cayó sobre la cama, incapaz de moverse. El sanador se preocupó instantáneamente por su joven amo, mientras que el propio Rachel no entendía lo que estaba pasando. Se sentía increíblemente débil en todo su cuerpo. Se dio cuenta de que su cuerpo, en general, era mucho más débil que el de otras personas. De repente, el protagonista se dio cuenta de algo que lo asustó. Resultó que se había convertido en un personaje secundario que había estado en cama desde su juventud y que, a la edad de 22 años, murió. Rachel le preguntó a su sanador cuántos años tenía. Cuando escuchó su edad, que era 21, se sorprendió. Se mordió el labio al darse cuenta de un hecho muy simple, solo le quedaba un año de vida. Ahora, el asombro en el rostro del héroe fue reemplazado por desesperación, porque esperaba vivir toda su vida en prosperidad, pero, como resultado, solo le quedaba un año. Sentado en el sofá, Rachel pensó en el hecho de que, como príncipe, estaba recibiendo el mejor tratamiento posible. El protagonista pensó que ningún tratamiento en absoluto ayudaba, por lo que moriría muy pronto.
Ahora, el protagonista había encontrado un nuevo objetivo para sí mismo, sobrevivir en su nuevo cuerpo. Rachel fue al curandero y le pidió que trajera agujas. Dijo que no importaba de qué tamaño fueran, lo principal era que la cantidad de agujas fuera la mayor posible. Un rato después, ya era de noche afuera y Rachel estaba bostezando. El chico estaba sentado en la cama, pensando en el problema que había llevado su cuerpo a tal estado. Comenzó a revisar su cuerpo con la ayuda de la técnica de medición del pulso. Pensó que su cuerpo estaba realmente en mal estado. El héroe pensó que su nueva vida sería muy difícil. De repente, un curandero entró en la habitación e informó que había traído todas las agujas que había encontrado en la casa. Como resultado, el protagonista se enfrentó a una gran cantidad de agujas que no eran similares entre sí, y el chico comenzó a mirarlas y pensar. Rachel agarró una de las agujas, pensando que era un poco gruesa, y luego comenzó a calentarla sobre una vela. El sanador no entendía qué iba a hacer su amo con esas agujas, mientras que el protagonista admitía que iba a perforar su cuerpo con ellas. El sanador instantáneamente cayó de rodillas frente al protagonista y comenzó a rogarle al príncipe que se detuviera y no se mutilara porque todavía tenía que heredar el trono. El protagonista no entendió en absoluto las preocupaciones de su sanador, después de lo cual le pidió que dejara de llorar. Rachel explicó que todo lo que haría ahora solo afectaría positivamente su salud. El niño calentó la aguja sobre la vela, pidiéndole al sanador que confiara en él. Si no pasaba nada malo después de estos procedimientos, el sanador fulminó con la mirada a su amo, pero, incapaz de negarse, simplemente giró la cabeza. El sanador dijo que confiaría en el protagonista si era la voluntad del príncipe. El niño comenzó a desvestirse, pidiéndole al sanador que no se preocupara demasiado. El protagonista se tumbó de espaldas, pensando que la primera aguja sería para normalizar su respiración porque ahí es donde debía comenzar su tratamiento. El protagonista sabía perfectamente dónde estaba el punto que necesitaba y luego se preparó para perforarlo con la aguja. Un momento después, terminó el proceso. De repente, un sistema apareció frente a los ojos de Rael, el cual informó que los pulmones del protagonista habían tomado el tratamiento muy positivamente y ahora comenzaban a funcionar. De alguna manera, los pulmones despertaron de su sueño y luego bailaron, por ahora, estaban vivos nuevamente. Este tratamiento le dio a Rael 100 puntos de onza, después de lo cual se congeló en desconcierto frente a la ventana del sistema. Rachel intentó tocar la notificación del sistema, pero falló, mientras que el doctor no entendía qué estaba pasando y si el príncipe estaba bien. El protagonista siguió intentando interactuar con la ventana del sistema, lo que, desde la perspectiva de una persona normal, parecía lo más estúpido posible. El doctor lloró de tristeza y comenzó a creer que su amado príncipe estaba empezando a perder la cabeza. Mientras tanto, el protagonista le decía al doctor que no fuera tan dramático. Rachel procedió a inyectarse con agujas, con lo cual golpeó el lugar correcto que el sistema le indicó. El protagonista estaba cubierto de agujas mientras continuaba el procedimiento en su cuerpo. El chico arrugó la cara, ya que el procedimiento era más doloroso de lo que había imaginado, mientras el doctor apelaba silenciosamente a Dios. Entonces, apasionadamente, comenzó a rogarle a Dios que ayudara a su príncipe porque se había vuelto completamente loco. El protagonista, al ver lo que el doctor hacía justo frente a él, estaba tan sorprendido que todas las emociones en su rostro desaparecieron. Entonces, el chico silenciosamente se dio la vuelta y comenzó a mirar al techo. El protagonista decidió simplemente terminar su trabajo sin prestarle atención al doctor. El sistema le informó al protagonista que, gracias a los procedimientos, los pulmones del chico estaban en perfectas condiciones. Rachel estaba enojada porque no entendía las metáforas que usaba el sistema y también estaba molesta porque ya no obtenía puntos. Rachel clavó una de las agujas en su dedo, fue el último punto, después del cual el tratamiento pulmonar fue exitoso. Luego, el sistema hizo una analogía de los pulmones del personaje principal bailando claqué. Los pulmones imaginarios bailaban en el escenario. Continuaron su baile loco, mientras que el órgano responsable de la defecación, es decir, los intestinos, intentaban continuar durmiendo. Pero, bajo tal ruido de los pulmones, no era fácil conciliar el sueño, y el sistema anunció que los intestinos también estaban despiertos. Después de eso, los intestinos declararon que los pulmones estaban haciendo exactamente lo incorrecto y comenzaron a gritar que no podían olvidarlo. Después de eso, comenzó una nueva ronda de baile con los intestinos. Gracias a todo esto, el personaje principal obtuvo otros 300 XP.
Rachel pensó que ahora sus órganos estaban en una posición ligeramente mejor. De repente, el sistema le dijo al personaje principal que podía comprar habilidades por puntos. En la imaginación del chico, aparecieron imágenes de magos y espadachines usando aura. El chico instantáneamente hizo clic en el botón para ver las habilidades disponibles y, luego, apareció una ventana frente al protagonista en la que había hasta 10 habilidades. 9 de las cuales estaban relacionadas con la medicina y una con la técnica de núcleo ASEN. Rachel pensó en el hecho de que las habilidades estaban relacionadas con lo que estaba haciendo. Reflexionó sobre el hecho de que el comienzo de cualquier tratamiento es un diagnóstico, porque sin él no se puede curar nada. Con estos pensamientos, el protagonista eligió la primera habilidad, a saber, leer el pulso. Rachel decidió probar inmediatamente esta habilidad en sí mismo, después de lo cual la habilidad comenzó a actuar instantáneamente y a escanear el estado general de salud del protagonista. Resultó que la condición del protagonista era bastante deplorable y solo le quedaban 91 días de vida. Esta información no fue muy alentadora. Rachel pensó que, a este ritmo, ni siquiera tendría tiempo para disfrutar del nuevo mundo. El héroe inmediatamente comenzó otro método usando agujas. Después de un tiempo, se clavó la última aguja en el dedo y, frente a él, apareció una ventana del sistema que informaba que la esperanza de vida del príncipe aumentó en un día. Esto sorprendió al protagonista porque no esperaba que la esperanza de vida se pudiera aumentar. El chico inmediatamente agarró la aguja porque iba a hacer el mismo truco y, un momento después, chorros de sangre comenzaron a salir de su boca. Esto se debió a que usó el poder de la acupuntura con demasiada frecuencia, mientras que el médico parecía haber perdido el conocimiento. El protagonista se dio cuenta de que, para tal tratamiento, el cuerpo del paciente debería estar en un estado más o menos normal para soportar la tensión en el sistema nervioso. Ahora, el cuerpo del príncipe, si lo dijéramos en términos de jugadores, estaba en la escala de salud mínima. El príncipe comenzó a pensar que, si pudiera realizar este procedimiento una vez cada 3 días, podría vivir un mes más. También pensó que no era suficiente y definitivamente conocía un método que podría ayudar. El protagonista parecía confiado porque pensó que algo que pudiera comer definitivamente lo ayudaría. Decidió que las pociones lo ayudarían en su situación. Mientras tanto, el sanador no entendía lo que su príncipe estaba pensando. El protagonista miró en su dirección y dijo que tenía una petición para él. El protagonista preguntó si tenían hierbas más efectivas en su almacén. El sanador no entendía de qué tipo de hierbas estaba hablando, mientras que el protagonista explicó que se refería a plantas venenosas. El doctor dijo que las tenían, pero no entendía por qué el héroe las necesitaba. Entonces, el príncipe preguntó si tenían raíz de acónito. El doctor dijo que sí tenían tal planta. Aunque no estaban en el palacio principal, Rachel se alegró de que la planta que necesitaba estuviera en este lugar e inmediatamente ordenó que trajeran la raíz. El doctor no entendía por qué el príncipe necesitaba el veneno, mientras que Rachel sonrió con todos sus dientes y luego declaró que se comería la planta venenosa. Esto sorprendió al doctor, que había estado luchando por la vida del príncipe hasta ahora, mientras que el propio protagonista, sonriendo terriblemente, ordenó llevar la planta. Algún tiempo después, ya era de noche afuera, mientras que el doctor cayó de rodillas rogándole al príncipe que no hiciera eso. Él era un médico y no podía envenenar a su príncipe. El protagonista dijo que era parte de su tratamiento y que el doctor debería parar de quejarse y traer la planta correcta. El doctor no pudo discutir con el príncipe y lloró en silencio, esperando que su amo cambiara de opinión. El doctor continuó llorando incluso después de que el protagonista dijera que si no traía la planta en 5 minutos, sería golpeado en la cabeza. El protagonista suspiró, pensando que no podría conseguir lo que quería por la fuerza. Luego le preguntó al doctor si sabía que la raíz era venenosa, y el doctor dijo que sí, también sabía que la raíz se usaba a menudo para hacer venenos. El protagonista comenzó a decir que, de las dos partes, la raíz quería comer la más pequeña, y el doctor instantáneamente dijo que el efecto de tal sustancia sería un paro cardíaco instantáneo. El protagonista sonrió y dijo que el doctor tenía razón, y luego, con una mirada segura, dijo que sabía cómo controlar el veneno y neutralizar sus propiedades dañinas. El héroe declaró que podía hacer una cura con esta planta. El doctor no podía creer lo que estaba escuchando, es decir, que el príncipe iba a convertir el veneno en medicina. El príncipe explicó que el proceso por el cual esto sería posible se llama desintoxicación. Tales palabras todavía no convencieron al doctor.
El príncipe lo miró fijamente, pero el doctor afirmó que siempre ayudaría al príncipe y dijo que traería la raíz de la planta. El protagonista se quedó solo en la habitación mientras el doctor se movía por el pasillo, pensando en el cuerpo de Rael, cada vez más débil cada día. El doctor entró en la despensa pensando que se estaba desesperando porque nada funcionaba. Buscó la planta adecuada, pensando que tal vez el camino del príncipe funcionaría. Mientras buscaba el ingrediente correcto, el doctor se dio cuenta de un hecho simple: estaba decidido a que, después del proceso de desintoxicación, sería el primero en comer la medicina para asegurarse de que fuera segura. Poco tiempo después, el príncipe observó con asombro cómo se preparaba la medicina. La medicina estaba en la mesa, burbujeando y hirviendo, mientras el doctor notó que la decocción tenía un olor muy extraño. El héroe se sorprendió de que el doctor todavía no creyera que este líquido fuera completamente seguro. El doctor estaba muy asustado porque su príncipe estaba preparando algún tipo de veneno en ese momento. El doctor inmediatamente comenzó a rogarle al protagonista que se detuviera y no continuara con lo que estaba haciendo, mientras que Rachel decidió asustar al doctor y le ofreció ser el primero en probar la poción. De repente, el doctor no se asustó y solo dijo que la idea del príncipe era genial. Esto sorprendió al protagonista, porque definitivamente no era la reacción que esperaba ver. El príncipe siguió mirando al doctor en silencio. Recordó que, en la novela, este doctor era muy leal a pesar de ser un santo entre los santos. En la novela, este santo doctor fue culpado por la muerte del príncipe y el evento de su ejecución, pero ahora estaba mirando en silencio una olla llena de veneno. Rachel se dio cuenta de que este era un hombre increíblemente sincero, que por su lealtad definitivamente merecía una buena vida. De repente, el protagonista miró la olla y pensó en ello. Luego, con una mirada loca, decidió que no compartiría una medicina tan buena con el doctor. Después de esto, el protagonista cubrió la olla con una gasa y coló la decocción. El doctor le preguntó si podía comenzar a beber este extraño remedio. El protagonista dijo que el doctor debería esperar hasta que se enfriara por completo antes de beberlo. El doctor se sorprendió de que el protagonista dijera esto con tanta confianza y no entendió cómo tenía tanto conocimiento en medicina. El protagonista no supo qué responder y luego comenzó a decir tonterías sobre un mago que se le apareció en un sueño y le reveló el secreto de esta receta. El doctor, con evidente incredulidad, declaró que creía al protagonista. También afirmó que la medicina era demasiado sospechosa. Mientras tanto, el príncipe se giró hacia la poción e instantáneamente llevó su mano al cuenco. Comenzó a beber con avidez lo que acababa de preparar, lo que sorprendió al doctor porque, en un instante, el protagonista logró vaciar todo el cuenco de la poción hasta el fondo. El protagonista se limpió la boca y luego se giró hacia el doctor y le dijo que se lo había bebido todo. De repente, una ventana del sistema apareció frente a los ojos del personaje principal. El corazón del chico comenzó a comportarse de manera extraña, lo que le hizo pensar que algo venía. De repente, el sistema le informó que, gracias a una poción perfectamente preparada, el protagonista pudo mejorar un poco su condición y desbloquear la energía del núcleo Aslan. Esta técnica fue creada por un legendario maestro y caballero conocido como Xavier, así como por un legendario aristócrata llamado Lloyd. Esta técnica solo se transfería a un descendiente directo de la familia real, y como él era un príncipe, debía haber aprendido sobre esta técnica en su juventud. El protagonista pudo desbloquear la habilidad de energía central, la etapa 1 de Aslan. Ahora, un anillo de mana comenzó a aparecer cerca de su corazón. Continuó girando cerca del corazón del protagonista y le otorgó energía vital, que comenzó a circular por todo su cuerpo. Rachel pudo sentir el mana perfectamente, maravillándose de esta sensación inusual. El protagonista estaba muy contento porque era algo increíble. En ese momento, el plato que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. El príncipe agarró su corazón, que comenzó a dolerle mucho, sintiendo como si fuera a estallar. Esta sensación era simplemente repugnante. El doctor estaba muy preocupado por su señor, parecía que tenía pánico y no sabía qué hacer. Mientras tanto, frente al protagonista apareció una nueva ventana del sistema que le decía: el círculo de mana está ejerciendo demasiada presión sobre el mana. El protagonista se dio cuenta de que el tamaño de su corazón no encajaba con el tamaño del círculo de mana. Se dio cuenta de que el príncipe no había tenido tiempo para entrenar su círculo de mana, ya que había estado enfermo desde que era un niño. Fue en este punto que el anillo de mana encogió el corazón del príncipe como un anillo que no encajaba. El chico se aferró a su pecho,
pensando que solo tenía una salida. Comenzó a controlar el flujo de su mana y fue entonces cuando entró en su mente subconsciente, sabiendo perfectamente que no era. Aunque no estaban en el palacio principal, Rachel se alegró de que la planta que necesitaba estuviera en este lugar e inmediatamente ordenó que trajeran la raíz. El doctor no entendía por qué el príncipe necesitaba el veneno, mientras que Rachel sonrió con todos sus dientes y luego declaró que se comería la planta venenosa. Esto sorprendió al doctor, que había estado luchando por la vida del príncipe hasta ahora, mientras que el propio protagonista, sonriendo terriblemente, ordenó llevar la planta. Algún tiempo después, ya era de noche afuera, mientras que el doctor cayó de rodillas rogándole al príncipe que no hiciera eso. Él era un médico y no podía envenenar a su príncipe. El protagonista dijo que era parte de su tratamiento y que el doctor debería dejar de quejarse y traer la planta correcta. El doctor no pudo discutir con el príncipe y lloró en silencio, esperando que su amo cambiara de opinión. El doctor continuó llorando incluso después de que el protagonista dijera que si no traía la planta en 5 minutos sería golpeado en la cabeza. El protagonista suspiró, pensando que no podría conseguir lo que quería por la fuerza. Luego le preguntó al doctor si sabía que la raíz era venenosa, y el doctor dijo que sí, que también sabía que la raíz se usaba a menudo para hacer venenos. El protagonista comenzó a decir que, de las 2 partes de la planta, quería comer la más pequeña. El doctor instantáneamente dijo que el efecto de tal sustancia sería un paro cardíaco inmediato. El protagonista sonrió y dijo que el doctor tenía razón. Luego, con una mirada segura, afirmó que sabía cómo controlar el veneno y neutralizar sus propiedades dañinas. El héroe declaró que podía hacer una cura con esta planta. El doctor no podía creer lo que estaba escuchando, es decir, que el príncipe iba a convertir el veneno en medicina. El príncipe explicó que el proceso por el cual esto sería posible se llamaba desintoxicación. Tales palabras todavía no convencieron al doctor, lo que hizo que los ojos del príncipe se quedaran en blanco. Sin embargo, el doctor afirmó que siempre ayudaría al príncipe y dijo que traería la raíz de la planta. El protagonista se quedó solo en la habitación mientras el doctor se movía por el pasillo, pensando en el cuerpo de Rael, que se debilitaba cada día más. El doctor entró en la despensa, desesperado porque nada funcionaba. Buscó la planta adecuada, pensando que tal vez el camino del príncipe funcionaría. Mientras buscaba el ingrediente correcto, el doctor se dio cuenta de un hecho simple: estaba decidido a que, después del proceso de desintoxicación, sería el primero en probar la medicina para asegurarse de que fuera segura. Poco tiempo después, el príncipe observó con asombro cómo se preparaba la medicina. La poción burbujeaba y hervía sobre la mesa mientras el doctor notaba que tenía un olor muy extraño. El héroe se sorprendió de que el doctor aún no creyera que este líquido era completamente seguro. El doctor estaba muy asustado porque su príncipe estaba preparando algún tipo de veneno en ese momento. Inmediatamente comenzó a rogarle al protagonista que se detuviera y no continuara con lo que estaba haciendo. Rachel decidió asustar al doctor y le ofreció ser el primero en probar la poción. De repente, el doctor no se asustó y solo dijo que la idea del príncipe era genial. Esto sorprendió al protagonista, porque definitivamente no era la reacción que esperaba ver. El chico siguió mirando al doctor en silencio. El protagonista recordó que, en la novela, este doctor era muy leal, a pesar de ser un santo entre los santos. En la novela, este santo doctor fue culpado por la muerte del príncipe y ejecutado. Pero ahora estaba mirando en silencio una olla llena de veneno. Rachel se dio cuenta de que este era un hombre increíblemente sincero que, por su lealtad, definitivamente merecía una buena vida. De repente, el protagonista miró la olla y pensó en ello. Luego, con una mirada loca, decidió que no compartiría una medicina tan buena con el doctor. Después de esto, el protagonista cubrió la olla con una gasa y coló la decocción. El doctor le preguntó si podía empezar a beber este extraño remedio. El protagonista dijo que el doctor debía esperar hasta que se enfriara por completo antes de beberlo. El doctor se sorprendió de que el protagonista dijera esto con tanta confianza y no entendió cómo el chico tenía tanto conocimiento en medicina. El protagonista no supo qué responder y luego comenzó a decir tonterías sobre un mago que se le apareció en un sueño y le reveló el secreto de esta receta. El doctor, con evidente incredulidad, declaró que le creía. Sin embargo, también afirmó que la medicina era demasiado sospechosa. Mientras tanto, el propio príncipe se giró hacia la poción e instantáneamente llevó su mano al cuenco. El niño comenzó a beber con avidez lo que acababa de preparar,
lo que sorprendió al doctor, porque el protagonista, en un solo instante, logró vaciar todo el cuenco de la poción hasta el fondo. El protagonista se limpió la boca, se giró hacia el doctor y le dijo que se lo había bebido todo. De repente, una ventana del sistema apareció frente a los ojos del personaje principal. Su corazón comenzó a comportarse de manera extraña, lo que le hizo pensar que algo venía. De pronto, el sistema le informó que, gracias a una poción perfectamente preparada, el protagonista pudo mejorar un poco su condición y desbloquear la energía del núcleo Azran. Esta técnica fue creada por un legendario maestro y caballero conocido como Xavier, así como por un legendario aristócrata llamado Lloyd. Esta técnica se transmitía solo a un descendiente directo de la familia real y, como era un príncipe, debía haber aprendido sobre ella en su juventud. El protagonista pudo desbloquear la habilidad de energía central en la etapa 1, Azran. Un anillo de maná comenzó a aparecer cerca de su corazón. Continuó girando y le otorgó energía vital, que comenzó a circular por todo su cuerpo. Rachel pudo sentir el maná perfectamente, maravillándose de esta sensación inusual. El protagonista estaba muy contento porque era increíble. Pero, de repente, el plato que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. El príncipe agarró su corazón, que comenzó a dolerle mucho. Sintió como si su corazón fuera a estallar y se sintió simplemente horrible. El doctor estaba muy preocupado por su señor, parecía estar en pánico y no sabía qué hacer. Justo en ese momento, apareció una ventana del sistema frente al protagonista, indicando que el círculo de maná estaba ejerciendo demasiada presión sobre su corazón. El protagonista se dio cuenta de que el tamaño de su corazón no encajaba con el del círculo de maná. Desde niño, había estado enfermo y no tuvo tiempo para entrenar su círculo de maná. Ahora, el anillo estaba encogiéndose y presionando su corazón como un aro demasiado ajustado. El chico se aferró a su pecho, sabiendo que solo tenía una salida, comenzar a controlar el flujo de su maná. En su mente subconsciente, comprendió que no era capaz de reducir el tamaño de su corazón, así que decidió aumentar el tamaño del círculo de maná. El príncipe pensó que su maná estaba lleno de energía. Al final, decidió simplemente dormir hasta que tuviera tiempo de causar más problemas y, en el futuro, experimentar, pero con más cuidado. Mientras tanto, en el castillo del rey del estado de Aelian Testera, Magano estaba sentado en el trono. Un hombre le informó al emperador que el príncipe heredero había comenzado a hacerse daño con agujas y veneno. Esto provocó una reacción ambigua en el emperador, estaba furioso porque no entendía lo que su hijo, el mismo príncipe heredero, estaba haciendo. Por otro lado, el príncipe y el doctor observaron cómo se hervía un enorme tazón de raíz. La preparación estaba casi terminada y, un tiempo después, el protagonista se regocijó al ver que finalmente la medicina estaba lista. El príncipe inmediatamente pidió al doctor que saliera de la habitación por un rato, pero este no entendió muy bien por qué. El protagonista sabía que, si el doctor lo veía beber 10 litros de medicina, se desmayaría. Rachel simplemente le dijo que necesitaba salir un momento porque tenía algo que hacer. El doctor, con desconfianza en los ojos, preguntó si el príncipe iba a beber la poción otra vez. Luego, hablaron sobre el hecho de que, la última vez, el protagonista había sentido dolor después de beber la poción. El doctor estaba muy preocupado porque, esta vez, el príncipe había preparado una cantidad realmente grande. Sin embargo, el protagonista aseguró que era necesario para su experimento y que no bebería demasiado. El doctor, aunque sofocado por la situación, confió en su amo. Pensó que solo un tonto podría beber toda esa poción, y todos rieron. Bueno, todos excepto el doctor, que continuó riendo nerviosamente bajo la mirada del príncipe. Sin darle tiempo a reaccionar, el protagonista lo echó de la habitación y cerró las puertas. Rael se giró hacia la enorme cantidad de medicina, agarró la pesada olla y, con avidez, comenzó a beber todo el contenido. Absorbió la medicina en litros hasta que terminó por completo y llenó cada célula de su cuerpo. Se sintió increíblemente bien para alguien que acababa de beber 10 litros de medicina. Pasó un tiempo y el protagonista comenzó a liberar la medicina poco a poco. Lo hizo incluso mientras estaba sentado en el inodoro y acostado en la cama, dejando que su cuerpo la asimilara lentamente. Sus órganos estaban encantados con la cantidad de medicina y, en agradecimiento, le otorgaron puntos de HP. Sin embargo, después de un rato, el protagonista notó algo preocupante, su esperanza de vida no aumentaba. Dentro de su cuerpo, su corazón descansaba en el sofá y le preguntaba a los intestinos qué habría para cenar hoy.
Los intestinos, emocionados, respondieron que tendrían un almuerzo compartido. El corazón, a regañadientes, preguntó qué comerían al día siguiente, pero la respuesta no cambió, seguirían comiendo caldo. Entonces, el sistema informó al protagonista que sus órganos estaban hartos del caldo. Poco después, el príncipe se sentó a la mesa y probó una cucharada de sopa. Instantáneamente, su esperanza de vida aumentó en 50 días, llegando a un total de 133 días. Estaba tan encantado que saltó de su silla y gritó de emoción, lo que asustó a una criada que no esperaba tal reacción. En su sobresalto, dejó caer los platos que sostenía, rompiéndolos. El héroe se disculpó inmediatamente por asustarla. Sin embargo, la pobre niña, aterrorizada, comenzó a pedir perdón por haber roto los platos y suplicó que no la castigaran. Rachel, sorprendido por su reacción, le preguntó si estaba herida, pero ella siguió rogando clemencia. El protagonista se sorprendió aún más cuando la criada mencionó que el príncipe nunca la castigaba personalmente. Una tormenta de emociones lo invadió al escuchar esas palabras. Inmediatamente, preguntó por qué la castigaban tan cruelmente. La joven confesó que había sido por haber derramado una simple gota de agua en su manga. De inmediato, la imagen del príncipe como un verdadero monstruo apareció en la mente del protagonista. Se dejó caer en la cama, completamente derrotado. Con voz firme, declaró que la chica no sería castigada y que podía retirarse. La joven, entre lágrimas de felicidad, le agradeció su amabilidad. Mientras la observaba, el protagonista sintió que su rostro le resultaba familiar, como si fuera el de alguien que había escapado de prisión. Rachel se volvió hacia su médico, quien llegó de inmediato, preguntándose qué quería su amo. Entonces, el héroe le pidió que le contara cómo se había comportado antes, pues su memoria estaba nublada. El médico estuvo a punto de comenzar su relato, pero el príncipe lo interrumpió. Le advirtió que si intentaba adularlo, bebería todo el veneno frente a sus ojos. El médico, sin opción, comenzó su larga historia sobre el pasado del príncipe. Resultó que, en su antigua vida, había sido un verdadero tirano que trataba terriblemente a sus sirvientes. Esto sorprendió al protagonista, ya que él no se sentía como esa persona en absoluto. Ahora todo tenía sentido, por eso todos creían sus excusas estúpidas. El príncipe miró al médico con una pregunta en mente, ¿por qué él no le tenía miedo? El médico supuso que había sufrido demasiado en el pasado. Luego, comenzó a contar una historia. Llovía fuertemente en el palacio cuando, siendo joven, el médico corría desesperado buscando a alguien. De repente, encontró lo que buscaba, un pequeño príncipe que estaba sentado bajo la lluvia, protegiendo algo con su cuerpo. Resultó ser un pequeño pato, al que intentaba calentar con su propio calor. Esta escena hizo sonreír al joven médico. El doctor recordó cómo, cuando curó la enfermedad del príncipe, supo con certeza que algún día volvería a ser el mismo. También recordó cuando el príncipe le había agradecido sinceramente y cómo su fe en él comenzaba a hacerse realidad. Rachel le preguntó si le gustaban sus cambios, y el médico respondió sin dudar que sí. Entonces, el protagonista le entregó un dulce como recompensa. El príncipe juró en su interior que nunca permitiría que este hombre fuera ejecutado. Haría cualquier cosa para sobrevivir en este mundo y evitar ese destino. De repente, alguien llamó a la puerta. Un hombre irrumpió en la habitación y se dirigió al príncipe con urgencia. Su Majestad lo llama. El protagonista se quedó atónito. No esperaba esto en absoluto. El clima era hermoso afuera mientras el príncipe se vestía con ropas reales y se dirigía al castillo. Sentía que se estaba preparando para lo peor, pues no tenía idea de qué querría el rey de él. Al llegar, saludó formalmente a su padre. El emperador lo observó con una mirada severa, escrutando a su propio hijo. De repente, el rostro del emperador cambió, pareció notar algo extraño, a saber, la técnica central de Hassan, que el frágil príncipe parecía tener. Mientras tanto, el cuerpo del protagonista comenzó a temblar, lo que causó irritación en el rostro del emperador, quien pensó que el príncipe estaba agitado por su presencia cuando, en realidad, el protagonista estaba harto de esta pose y esperaba que el rey terminara pronto para que finalmente pudiera levantarse. El emperador preguntó si el príncipe estaba contento con su vida en el palacio lateral, y él respondió instantáneamente que sí. Luego, el emperador le preguntó a su hijo qué estaba haciendo con las agujas, ya que le habían informado que el niño se estaba haciendo daño y envenenándose. El protagonista decidió responder que no estaba haciendo nada malo,
pero el emperador lo interrumpió, llamando a Rael un tonto que no era digno de su título de príncipe heredero. El emperador declaró que su hijo era un príncipe y que nunca debería perder su dignidad. Rael se sentó en silencio y no supo cómo responder al emperador. Luego, el emperador declaró que, debido a su salud, el príncipe simplemente no podía soportar el peso de la corona. Esto sorprendió al héroe, quien escuchó al emperador decir que debía tomar una decisión sabia. Viendo a su padre, entendió los motivos ocultos del emperador. Finalmente, el emperador dejó de hablar con insinuaciones y dijo con toda seriedad que Rael debería renunciar a su puesto de príncipe heredero y dárselo a su hermano. El protagonista no esperaba tal cosa, pensó que el diálogo sería sobre otro asunto. De repente, el silencio se disipó con la voz del protagonista, quien, con plena confianza en su rostro, rechazó la propuesta del emperador. Este, instantáneamente, apretó el puño con ira y luego saltó de su asiento, sin comprender cómo el príncipe se atrevía a desobedecer la orden del emperador. Mientras el protagonista se negaba, comenzó a pensar que el emperador no necesitaba su consentimiento para entregar el trono a su hermano. El protagonista pensó que el rey quería usar la transferencia voluntaria de la corona para hacer parecer que su hijo le había dado su lugar a su hermano. Con una sonrisa en su rostro, el protagonista pensó que, aunque ahora era débil, nunca caería sin luchar. El emperador miró con enojo a su hijo, pensando que el príncipe solo estaba preocupado. Luego, comenzó a acercarse a él y le dijo que no apreciaba su preocupación. El emperador preguntó si el príncipe estaría tranquilo cuando trajera vergüenza a la familia imperial y a él personalmente. Sin embargo, al protagonista realmente no le importaba el título, de hecho, estaría feliz de entregarlo a cualquiera y disfrutar de la vida. Pero, si lo hiciera, el país se iría al infierno, todo por culpa del segundo príncipe. Aunque éste era diligente y capaz, pronto llegaría una era de caos. El protagonista creía que el segundo príncipe era un gobernante demasiado malo para enfrentar las dificultades que esperaban al imperio. Entonces, el protagonista comenzó a ponerse de pie y, aunque físicamente era débil, afirmó que no había perdido su inteligencia ni su sabiduría. Dijo que el título en sí no era importante para él, pero que la prosperidad del imperio sí lo era. El emperador pensó que esas eran muy buenas palabras, pero el príncipe aclaró que no eran solo palabras. Luego, dijo que quería hacerle una propuesta al emperador. El protagonista pidió una oportunidad para demostrarle quién podía manejar mejor la carga de la corona. Un rato después, el sol brillaba intensamente afuera. El médico le preguntó a su amo por qué el emperador lo había convocado, pero el príncipe dijo que no pasaba nada, que el emperador solo quería que le pasara el título a su hermano. El médico se sorprendió por la información que acababa de escuchar. Sin embargo, el príncipe le pidió que no se preocupara, porque, después de todo, había rechazado la oferta del emperador. Con una sonrisa en el rostro, el príncipe contó cómo había propuesto un duelo con su hermano. Inmediatamente, su expresión cambió al ver la reacción del médico, y comenzó a empacar sus cosas, ya que pensó que pronto lo echarían. Mientras tanto, el emperador estaba parado frente a la ventana, reflexionando sobre lo dicho, es decir, que su hijo quería una oportunidad para demostrar que era digno del título. El emperador se sorprendió de que su hijo tuviera ese carácter y, mentalmente, decidió darle la oportunidad. Mientras tanto, el príncipe luchaba con su sanador para evitar que empacara sus cosas. Un rato después, el clima era hermoso afuera, y enormes banderas ondeaban al viento. Las gradas de los espectadores estaban llenas con una gran cantidad de personas. Incluso el propio emperador estaba sentado, anticipando el próximo duelo entre los hermanos. Los chicos entraron a la arena y el héroe calentaba silenciosamente bajo las miradas del público. Las chicas estaban emocionadas por el hermano del protagonista y asumían que su victoria sería increíble. Mientras tanto, el segundo príncipe comenzó a moverse hacia el protagonista, quien continuaba calentando su cuerpo para la batalla. El segundo príncipe declaró que Rael no debía batirse en duelo, parecía preocupado por su hermano. Dijo que el resultado ya estaba claro y que no quería mutilarlo. Sin embargo, el protagonista era muy consciente de lo que su hermano realmente quería decir, que definitivamente ganaría. El segundo príncipe mencionó que el emperador le había dicho que fue Rael quien sugirió el duelo. De repente, dijo que este duelo se había organizado para legitimar su derecho al trono, lo que causó un malentendido en el protagonista. Su hermano continuó diciendo que Rael no debía arruinar su salud por él, pues no estaba bien.
El protagonista simplemente sonrió en silencio entre dientes, creyendo que tanto el emperador como su hermano estaban equivocados. Luego, pidió al médico que le diera el escudo, y, tras recibirlo, colocó el pesado objeto en el suelo. Los espectadores no entendieron qué era, e incluso el emperador se mostró desconcertado. Su hermano también se sorprendió al ver esa arma. Sin embargo, el propio protagonista, con una expresión confiada, afirmó que no iba a perder la batalla. A pesar de su increíblemente débil condición física, el príncipe parecía completamente seguro de su victoria. La ciudad continuaba su rutina mientras el protagonista permanecía en la arena, listo para la batalla. La gente comentaba que no tenía ninguna posibilidad. El médico observó al protagonista de pie con su escudo, parecía estar pensando en algo cuando escuchó las palabras de que el príncipe no tenía ninguna posibilidad. Un rato antes, el protagonista se estaba preparando para la batalla. El médico intentaba disuadir a su amo, advirtiéndole del peligro. Aunque decía que creía que el príncipe ganaría, Rael sabía que el médico estaba mintiendo. El médico solo pudo observar mientras el protagonista afirmaba que solo debía bloquear 3 de los golpes de su oponente. Dijo que, si lo lograba, ganaría la batalla con seguridad. El médico comenzó a orar por su vida mientras el príncipe se preparaba para enfrentar el primer golpe de su hermano en la arena. Amo esperaba con todo su corazón que saliera de esta confrontación y se estremeció, mientras que el príncipe mismo estaba lleno de fe en su propia fuerza. El rey comenzó su discurso, dijo que esta batalla decidiría cuál de los hermanos era más adecuado para el papel de rey. Todos los espectadores escucharon atentamente las reglas anunciadas por el rey. Resultó que la regla era que el protagonista debía resistir 5 minutos para ganar el duelo. Si no podía resistir, la victoria se le daría al segundo príncipe. Después de estas palabras, el emperador dijo que los chicos comenzarían el duelo y se pararon uno frente al otro, mirándose atentamente a los ojos. Los hermanos estaban parados en el centro de una gran multitud, personas que contenían la respiración anticipando la próxima pelea. De repente, el protagonista arrojó su espada justo después del comienzo, lo que instantáneamente disgustó al emperador, que pensó que al menos resistiría. La gente también pensó que era una vista horrible, ya que el príncipe parecía haberse rendido. El segundo príncipe continuó de pie frente al héroe, sosteniendo su espada con fuerza. Asumió que su hermano se estaba rindiendo, feliz de no tener que apuntar su espada a un hombre enfermo, pero tampoco creía que el héroe se atreviera a rendirse frente a tanta gente. El príncipe no sabía qué hacer en esta situación, mientras Rachel agarraba las manijas de su escudo y luego lo colocaba firmemente frente a él. El príncipe asumió que su hermano simplemente había adoptado una táctica defensiva e intentaría resistir durante 5 minutos. Una sonrisa apareció en el rostro de su oponente, después de lo cual su cuerpo se cubrió de aura y parecía que se estaba preparando para un fuerte ataque. El enemigo abrió los ojos y luego saltó instantáneamente de su asiento y, a gran velocidad, estaba justo enfrente del protagonista, que se preparaba para parar el golpe. El rey pensó que el escudo no podría soportar el poder que el segundo príncipe puso en este golpe, pero de repente el protagonista también usó su maná y bloqueó el golpe del príncipe. El segundo príncipe esperaba que su hermano no se desmayara, sino que cayera de rodillas en derrota, mientras el protagonista permanecía firmemente de pie, sonriendo levemente al oponente. No podía creer lo que veían sus propios ojos, su hermano blando acababa de bloquear un puñetazo con toda su fuerza. Las otras personas estaban igual de sorprendidas por lo que acababan de ver, no podían creer que el príncipe acabara de bloquear el puñetazo de su hermano. El rey comenzó a mirar atentamente el campo de batalla, vio el aura que el protagonista estaba liberando y supo que no era un accidente. El protagonista miró con confianza a su oponente, esperando otra embestida. El segundo príncipe se dio cuenta de que esto no era un accidente y entonces apretó los dientes y agarró su espada con la misma fuerza. Luego, con todas sus fuerzas, golpeó al protagonista con furia, quien una vez más fue capaz de bloquear incluso un golpe tan fuerte con su escudo. El aura del segundo príncipe ejerció una enorme presión sobre el héroe, lo que le hizo muy difícil contener el golpe. Mientras el segundo príncipe estaba a punto de volar a su hermano, la fuerza del golpe fue suficiente para lanzar al protagonista a una gran distancia, una vista que hizo que el médico se preocupara aún más por Rachel. El protagonista aterrizó en el suelo pensando que su cuerpo estaba empezando a fallar, incluso su cabeza estaba empezando a dar vueltas. La mano con que sostenía su escudo comenzó a sentirse entumecida y temblorosa, pero él no iba a rendirse porque había sido un oficial de policía en el pasado,
y eso no era nada comparado con lo que había experimentado. El protagonista comenzó a acercarse a su hermano a gran velocidad mientras se protegía con su escudo. El enemigo volvió a atacar, el cual el protagonista pudo parar, después de lo cual el segundo príncipe atacó de nuevo, pero fue en vano. El protagonista comenzó a sonreír, pensando que lo que iba a usar sería efectivo. El segundo príncipe comenzó a decir que no sabía lo que su hermano estaba haciendo. Entonces, simultáneamente dijeron que este era definitivamente el final de su pelea. Entonces el oponente saltó y estaba a gran altura sobre el protagonista, que se preparaba para recibir el golpe. El enemigo golpeó con su espada, pero resulta que el protagonista había entrenado duro su parte inferior del cuerpo para este momento. Había ordenado especialmente este escudo a un herrero y luego comenzó a verter una gran cantidad de alcohol en sí mismo. Sonrió anticipando cómo este asqueroso maná entraría en el cuerpo de su hermano. El protagonista comenzó a liberar este alcohol con 0.2 litros mientras estaban parados uno frente al otro. De repente, las piernas del oponente comenzaron a tambalearse. Esto hizo que la audiencia no entendiera lo que estaba sucediendo y el propio rey no comprendía lo que acababa de pasar. Mientras que el segundo príncipe comenzó a hipar laboriosamente por la cantidad de alcohol que acababa de recibir a través del maná. Se pararon a una distancia suficiente el uno del otro. El enemigo comenzó a retirarse, no entendía lo que le estaba pasando, mientras que el protagonista se alegró de que la información de la novela fuera cierta, porque su hermano se emborrachaba muy rápido. Resultó que el cóctel explosivo que usó en su hermano contenía 20 tipos de alcohol fuerte. El enemigo no se dio cuenta de lo que acababa de penetrar en su cuerpo, parecía completamente perdido por el alcohol en su sangre. Aún estaba pensando en el resultado y quería acabar contra él lo antes posible. Pensó que cuando ganara obtendría el reconocimiento de su padre, sería aplaudido por miles de ciudadanos y el lugar en la corona del príncipe sería suyo. Mirando al protagonista, pensó que si ganaba, todos estarían mejor. Incluso tambaleándose, el enemigo comenzó a murmurar algo y luego, con plena confianza, afirmó que tenía que ganar porque no podía haber otra opción. El enemigo lanzó un feroz ataque contra el protagonista, quien inmediatamente usó su escudo, preguntándose si el segundo príncipe podría resistir el cóctel explosivo. El enemigo levantó su espada y la cargó con maná, preparándose para atacar. Luego chocaron de nuevo con espada y escudo. Bajo los pensamientos del héroe de agregar algún cóctel, añadió 100 gramos más de esta mezcla explosiva. Observó cómo se comportaría su hermano mientras la mirada de su oponente cambiaba dramáticamente. El segundo príncipe se encontró en un lugar desconocido, no entendía lo que estaba sucediendo, mientras que el corazón del protagonista comenzaba a agitarse. El cóctel puso esta mezcla justo enfrente del príncipe. El corazón señaló en la dirección que decía que el caballero trataba a este joven, quien resultó ser el protagonista que estaba sentado junto a su hermano. El enemigo comenzó a girarse hacia su oponente, después de lo cual dijo un brindis, es decir, bebió por la salud de su hermano. El oponente se sorprendió y comenzó a alucinar extrañamente, mientras el protagonista arrojaba su escudo. Luego comenzó a absorber una gran cantidad de aire, pensando que ahora todo terminaría. Mientras el protagonista se preparaba para atacar, su maná comenzó a concentrarse en su mano y Rael golpeó a su hermano directamente, provocando que tosiera de dolor y, debido a la fuerza del golpe, el protagonista comenzó a volar. El protagonista cayó al suelo a gran velocidad, dejando una nube de humo detrás de él. Esto sorprendió a todos los espectadores en la arena, incluso los nobles no podían creer lo que veían. Y, lo que es más, el propio emperador lo miró con la boca abierta, sin creer lo que acababa de suceder. El protagonista sonrió porque acababa de ganar su duelo. Hubo silencio por un rato. El emperador notó que el protagonista había usado la técnica central de Hassan. Mirándolo, veía que tenía confianza, a pesar de la gran cantidad de energías de otras personas alrededor. Aunque estaban lejos el uno del otro, podía sentir perfectamente la respuesta del círculo del protagonista. Poco después, el enemigo abrió los ojos y luego saltó instantáneamente de su asiento, mientras Rachel le masajeaba las piernas. El segundo príncipe no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento, mientras Rachel le decía que se callara porque estaba limpiando el cuerpo de su hermano del vil maná. El segundo príncipe no comprendía cómo Rachel había podido dominar la técnica y pensó que no había nada inusual en ello. El segundo príncipe miró hacia su espada y luego se dio cuenta de que acababa de perder un duelo contra su hermano enfermo. Parecía que Rachel se había lastimado la frente. Su hermano estaba preocupado,
mientras que el propio príncipe dijo que probablemente se había lastimado cuando bloqueó los golpes de su hermano. El segundo príncipe miró a su hermano, pensando que Rachel había dado lo mejor de sí durante la pelea. Reflexionó sobre cómo Rachel había aprovechado al máximo sus habilidades y sintió vergüenza por la pelea, ya que originalmente pensaba que ganaría. Se dio cuenta de que había sido demasiado confiado. El protagonista le preguntó a su hermano cómo se sentía, y él respondió que estaba avergonzado. Rachel aclaró que no se refería a eso, sino a su condición física. Su hermano confesó que se sentía mucho mejor, lo que hizo que el protagonista se sintiera orgulloso de sus habilidades. Entonces, el segundo príncipe se arrodilló y admitió oficialmente su derrota en la pelea contra Rael. Esto sorprendió un poco al protagonista, mientras el segundo príncipe continuaba sobre una rodilla frente a él. La audiencia no sabía cómo reaccionar, pero después de un rato, toda la gente comenzó a vitorear y regocijarse. El protagonista permaneció de pie por un momento y luego levantó las manos, señalando que podía manejar esta batalla. El doctor lloraba de felicidad porque su maestro había ganado, mientras que, frente a los ojos de Rael, apareció un sistema que le indicaba que el héroe ahora recibía un pago por el tratamiento. Específicamente, 1/2000 de la esperanza de vida añadida del paciente. Rael estaba encantado, pero en cuanto descubrió que solo había aumentado la vida de su hermano en medio día y que no obtendría nada de ello, ya que el mínimo requerido era un día, se sintió decepcionado. El protagonista pensó que, a partir de ahora, cada vez que tratara pacientes, no solo aumentaría su esperanza de vida, sino también la suya propia. Rachel estaba feliz con lo que había obtenido, porque no importaba cuánta medicina bebiera, sería como intentar llenar un recipiente con fugas. El niño comenzó a sonreír, pensando que todo cambiaría de ahora en adelante. De repente, los pensamientos del héroe fueron interrumpidos por el emperador, quien preguntó por qué estaba en silencio. Resultó que el emperador quería saber si el protagonista había usado el núcleo Asren en la batalla. Inmediatamente, Rachel respondió que sí. El rey comenzó a preguntar cómo lo había dominado, y el protagonista dijo que él mismo aún no entendía completamente cómo había sucedido. El rey miró a su hijo con enojo, pensando que no le estaba diciendo la verdad. Pero el protagonista insistió en que realmente no entendía. El rey pensó que simplemente no podía contarle sobre la cura con agujas. El emperador comenzó a hablar sobre el hecho de que, cuando el príncipe nació, él mismo había colocado el núcleo de Asan en su corazón con sus propias manos. El héroe dijo que se sentía honrado, mientras el emperador continuaba diciendo que, debido a su cuerpo débil, el héroe no podía usar poder. Rachel se disculpó con el emperador, mientras éste se sorprendía de que, en el momento más importante, el niño aún pudiera usar su poder. El héroe agradeció al emperador, quien estaba enojado porque todo su esfuerzo había sido en vano. El protagonista se disculpó sin mostrar emoción en su rostro, sin entender si el hombre lo estaba regañando o elogiando. El emperador se dio la vuelta y dijo que cumpliría su promesa de concederle el título al protagonista. Luego, se dirigió al segundo príncipe y le dijo que seguiría observándolo. El protagonista escuchó mientras su padre hablaba sobre cómo lo vigilaría de cerca para ver si podía manejar la carga que recibiría. Rachel apretó los puños y guardó silencio por un rato, lo que disgustó al emperador, quien preguntó por qué el príncipe no decía nada. El protagonista comenzó a hablar sobre la reciente falta de movimiento de su padre y luego dijo que debería moverse más para fortalecer sus músculos. Finalmente, se paró frente al emperador y le dijo que era hora de que dejara de fumar y comiera más verduras. El emperador no entendía quién se creía el héroe para darle un consejo, mientras que Rachel declaró con confianza que lo decía con las intenciones más sinceras. Poco tiempo después, en el bosque, el rey viajaba en su carruaje, quejándose a todo pulmón de que la respuesta de su hijo a su consejo había sido una solicitud hipócrita. El emperador estaba enojado porque el príncipe nunca respondió la pregunta sobre el poder que había usado en la batalla. Comenzó a pisotear el suelo en la audiencia, regañando a su hijo por usar el poder tan desconsideradamente, ya que podría haber dañado su cuerpo. El emperador se quedó mirando fijamente un punto, pensando en lo desesperado que estaba su hijo. Recordó que el príncipe había perdido a su madre al nacer y que siempre había estado enfermo. Aunque esperaba ver algo en él, siempre se sentía decepcionado. Sin embargo, al recordar el momento en que Rachel entrenó con el segundo príncipe, se dio cuenta de que ahora un rayo de esperanza hacía que su corazón se estremeciera nuevamente. Mientras el protagonista montaba en el carro, pensó en cómo el emperador era como su padre en el mundo real. En esa realidad,
Su padre había sufrido un derrame cerebral la noche en que murió. Esa noche, el protagonista se había saltado la escuela para salir a divertirse y cuando recibió la llamada, encontró a su padre muerto. En ese momento, supo que el emperador también moriría de un derrame cerebral poco después de la muerte de Rachel. El protagonista estaba decidido a no permitir que esto sucediera. Quería que el emperador viviera y no quería revivir la muerte de su padre otra vez. De repente, el doctor comenzó a sollozar y se volvió hacia Rachel, lo que asustó al príncipe. El doctor comenzó a rogarle al protagonista que preguntara por qué lloraba. El príncipe, aunque confundido por una solicitud tan extraña, le preguntó la razón. El doctor confesó que estaba increíblemente conmovido. Empezó a contar lo difícil que había sido la vida del príncipe. El chico se apartó del doctor con la excusa de que necesitaba descansar, porque al día siguiente tenía muchas cosas que hacer. El doctor no entendía qué tipo de asuntos podría tener el príncipe. Mientras el príncipe iba a encontrarse con alguien, algún tiempo después, el protagonista y el doctor estaban sentados en uno de los mejores restaurantes de la capital. El doctor confesó que era un cliente habitual de este lugar y se sorprendió de que el príncipe hubiera decidido cambiarse de ropa, lo cual era realmente extraño porque ahora parecía una persona completamente diferente. Después de un rato, el camarero salió y luego se acercó a la mesa y comenzó a tomar la orden. El protagonista también dijo que traerían vino y que comería en este lugar hasta el amanecer y preguntó si sería un problema. El camarero instantáneamente pidió a los chicos que lo siguieran y el protagonista se levantó de su silla mientras el doctor no entendía nada. El doctor preguntó qué estaba pasando, mientras el príncipe le pidió al hombre que lo siguiera en silencio y que descubriría por sí mismo. El camarero dijo que los chicos tendrían que bajar las escaleras. El doctor se sorprendió de que este restaurante fuera un lugar tan extraño y miró al personaje principal sin entender cómo sabía todo esto, mientras Rachel estaba feliz de que todo fuera exactamente como en la novela. El doctor preguntó por qué estaban aquí y qué era este lugar, mientras el protagonista dijo que había venido a este lugar para cobrar una gran cantidad por el tratamiento. Continuaron su camino, después de lo cual Rachel preguntó si el doctor había oído hablar de Daman, pero él no había oído nada por el estilo. El protagonista abrió la puerta, después de lo cual se encontraron en un balcón en un lugar a gran escala donde los espectadores estaban colocando apuestas sobre los guerreros que luchaban abajo. Inspeccionando el espantoso lugar, el doctor se preguntó qué era, mientras el príncipe afirmó que era solo un lugar secreto. Con esto, el muchacho, con una mirada, comenzó a buscar a la persona correcta. El doctor miró hacia un hombre de aspecto duro que parecía un verdadero guerrero y asumió que era Daman. El doctor dijo que parecía muy fuerte, mientras que el príncipe dijo que era el hombre equivocado. Luego, un desconocido comenzó a entrar en la arena y siguió moviéndose hacia el lugar de la batalla. Entonces, el príncipe declaró inmediatamente que el hombre que estaban buscando ahora estaba entrando en la arena. El hombre parecía muy confiado y sangre fresca goteaba de su espada. Resultó que este hombre era el verdadero protagonista de esta novela, cuyo nombre era Damen Callan. El verdadero protagonista de la historia estaba parado frente a su oponente espeluznante cuando, de repente, el juez le dijo al que abandonara la arena porque había terminado su batalla. El árbitro comenzó a anunciar que la pelea principal de hoy estaba a punto de tener lugar. En un lado de la arena estaba un espadachín increíblemente talentoso que hizo su debut en este lugar cuando tenía solo 17 años y, en solo 3 meses, pudo convertirse en el campeón derrotando a todos sus oponentes. Mientras que el oponente de este talentoso hombre era algo cuyos ojos brillaban en la oscuridad. Una enorme criatura comenzó a entrar en la arena. Se veía increíblemente espeluznante y, al mismo tiempo, parecía increíblemente fuerte. El monstruo gritó con gran fuerza, haciendo que incluso el aire a su alrededor se estremeciera. El protagonista se sorprendió de que el oponente de Damen fuera un troll real. Definitivamente era un oponente serio. El doctor agarró a su amo y se giró hacia él, estaba temblando de miedo y preguntó dónde lo había traído el príncipe, porque este era el lugar donde los humanos y trolls chocaban. El monstruo se dirigió a un ataque feroz y rápidamente acortó la distancia entre ellos, mientras el hombre giraba descuidadamente su pie. Justo cuando el puño del monstruo ya estaba frente a su cara y a solo milisegundos de golpearlo. El monstruo lanzó un poderoso puñetazo que destrozó el piso de concreto, pero aún así falló al hombre. Esto pareció lastimar al monstruo, que confiaba en que podía terminar la batalla con un ataque. Luego,
el enemigo atacó de nuevo instantáneamente, pero el hombre volvió a esquivarlo con mucha facilidad. El monstruo decidió agarrar al hombre por el hombro, pero de repente, el hombre pudo liberarse de la situación desesperada. Miró atentamente a su oponente, el monstruo, luego agarró su espada y comenzó a sacarla de su vaina. El monstruo gritó de rabia, realmente no le gustaba que el patético hombre pudiera resistir sus ataques. Pero, después de un momento, la hoja de la espada atravesó verticalmente todo el cuerpo del monstruo, que murió instantáneamente a manos del verdadero protagonista de esta historia. Como resultado, solo Damen quedó de pie en la arena, y frente a él estaba el cuerpo del monstruo que había sido cortado en 2 pedazos. Todos los espectadores se sorprendieron de lo fuerte que era este hombre, y luego toda la audiencia gritó con entusiasmo en apoyo del héroe de esta noche. Mientras el príncipe observaba atentamente, incluso el protagonista no esperaba que Damen fuera tan fuerte y derrotara tan fácilmente a un monstruo formidable. Cuando vio a Damen salir de la arena, se dio cuenta de que este era el tipo de hombre que debería ser el protagonista de la novela. Este hombre sería el espadachín más fuerte, que podría considerarse un verdadero genio. El protagonista le pidió a su médico que se mantuviera en guardia y lo siguiera, y él dijo que seguiría sus órdenes. El protagonista y el médico se acercaron a la habitación vigilada y luego se acercaron al guardia de cerca, lo que hizo que el guardia se mostrara cauteloso y preguntara qué querían los chicos. Pero, tan pronto como el guardia recibió una enorme barra de oro, instantáneamente permitió que el héroe junto con el médico pasaran. El protagonista irrumpió en la habitación de Damen, disculpándose por la visita repentina. Damen miró con incomprensión al extraño hombre que acababa de irrumpir en su habitación. El protagonista estaba realmente increíblemente asustado, pero trató de mantener la compostura. El chico agarró la botella de Damen, llena de medicina, y el príncipe dijo que sentía pena por el chico porque estaba bebiendo analgésicos tan baratos. Sugirió que ni siquiera podía dormir bien por la noche con tal medicina. Damen preguntó quién era el hombre misterioso y, aunque el príncipe dijo que era el hombre que necesitaba, Damen asumió instantáneamente que el héroe había venido a venderle alguna medicina. Tan pronto como el tipo escuchó que este era aproximadamente el caso, le pidió al protagonista que saliera de su habitación. El protagonista dijo que no había uso para esa medicina y tiró el frasco de Daman. Esto instantáneamente enfureció al tipo, quien agarró su espada, pero tan pronto como escuchó que el protagonista sabía sobre el dolor ardiente en la parte posterior de su cabeza, cambió de opinión. El príncipe sintió que ahora el tipo definitivamente estaba en su gancho, con lo cual comenzó una conferencia sobre qué exactamente estaba experimentando Damen. Comenzó a decir que el dolor del tipo generalmente comienza en la parte posterior de su cerebro, luego él. El príncipe comenzó a enumerar los otros síntomas de la enfermedad de Daman. También, el príncipe comenzó a masajear los hombros del tipo, diciendo que estaban tensos. El príncipe asumió que Daman tenía curiosidad por saber cómo sabía todo esto. El protagonista dijo que el dolor tenía una tendencia a extenderse a toda la cabeza, después de lo cual sintió como si sus ojos se cayeran de sus órbitas y el sudor corriera por su cara. El príncipe también dijo que el dolor es como olas, se acumula, luego se detiene de repente y luego vuelve a suceder. El príncipe dijo que